Tengo que decir que he disfrutado, y yo sé que mi esposa también, con escuchar las alabanzas que cantábamos nosotros hace 44 años. Sí, algunas de ellas. Y que seguimos cantando a veces todavía. Es más, nuestro congreso que tuvimos hace una semana, 2 semanas, ya el tiempo es una cosa que no me preocupa el Kairos, el Cronos, me preocupa el Kairos solamente, el tiempo de Dios. Y por eso me lío con las fechas. Y es notar el olor del primer amor en ese espíritu de adoración y de alabanza. Y claro, me congratula mucho esa canción de te amo más que a mí mismo. Ahora es fácil decirlo. Es fácil decirlo. Pero ya no es tan fácil vivirlo y demostrarlo. Cuando alguien dice que no es celoso, sobre todo si está casado o comprometido, en noviazgo, pues da a entender que no ama mucho. El que ama poco, pues valora poco lo que ama. Por eso Jesús dice, al que mucho le ha sido perdonado, mucho ama. Y hay muchos que pues, creen que Dios les ha perdonado poco porque sienten que han sido, pues eso, pecadores veniales, pecadores que no han pecado mucho. Y el infierno se va a llenar de personas que se creen que han pecado poco y que Dios les ha perdonado poco. Y por eso hemos visto una revolución gloriosa de la gracia de Dios, donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Y miles de las personas más despreciables, más perversas y pecadoras como yo, pues hemos sido conquistados, enamorados por aquel que es amor. Y, por tanto, no tener celos cuando estás muy enamorado, pues no es normal, no es nada normal. ¿Qué va? Puede demostrar o una indiferencia o puede demostrar pues una liberalidad muy moderna, pero que no es de Dios. Y es inseparable el celo del amor, inseparable del verdadero amor. Claro que hay personas que caen en los celos diabólicos, fanáticos, obsesivos, y que ven la traición en su cónyuge sin que exista, y que se convierten en controladores y en... Bueno, esos son los sentimientos que el diablo infunde en las personas que no tienen la libertad del espíritu y que no saben pues vivir con el celo santo, y entonces acaban en celos carnales. Y bueno, pues cuando el Señor te da el dominio propio, tienes celos santos. Eres celoso, ¿cómo no? Imagínate, varón, que tu mujer está mirando y sonriendo a otro varón. Pues oye, dices, aquí algo no va bien. O al revés, que tu marido se embelesa y mira demasiado y sonríe y hasta se le cae la baba con alguna mujer guapa, que las hay mucho, cada vez más, y sobre todo entre nosotros. Porque ¿sabes qué pasa? Que los hijos de Dios, los que amamos al Señor y nos llenamos de su amor, es que nos hace guapos a todos. Así que bueno, he visto aquí pues jóvenes guapos que me gustaría que
se casara alguno de ellos o alguna de ellas con algunos de nuestros jóvenes que tenemos. O sea, tenemos tantos varones que tenemos un problema. Así que les vamos a enviar que vengan a visitarles. A ver si hacen como los benjaminitas, y les levantan a las jóvenes solteras. Bueno, es un decir. Dios es un santo celoso. Deuteronomio 4, 23 y 24 dice así: guardaos, no os olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios. No nos olvidemos. Hizo dos pactos. Uno para condenar a la humanidad, el pacto de la ley que mata, la letra que mata. La paga del pecado es muerte. Pero luego hizo el nuevo pacto en Jesucristo, el cual nosotros hemos firmado. Yo espero que tú lo hayas firmado. Es un contrato, es un pacto, es un acuerdo. Bienaventurados mis santos que hicieron pacto conmigo con sacrificio, dice un salmo. No olvidéis del pacto de Yahvé vuestro Dios que Él estableció con vosotros. Y no os hagáis escultura o imagen de ninguna cosa que Yahvé tu Dios te ha prohibido. Porque Yahvé tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. El celo santo es un fuego, una pasión que te llena el corazón como un volcán. Y así ama a Dios. Es un amor a muerte. Es un amor loco. Yo, al principio de conocer a Jesús, dije, pero qué locura tan grande de amor tuyo. Porque amar a los que podían ser buenos, pero viniste a amarme a mí, perverso, que te estuve ofendiendo y dando la espalda, injuriando durante muchos años. Qué loco estás, Jesús. Y es que el amor verdadero es una santa locura. Porque el que no ama al punto de estar dispuesto a dejarse matar por el amado, no tiene verdadero amor. No. Y si Él nos ha amado así, Él quiere que tú y yo le amemos así. Lo he oído, me ha gustado, pero lo hacemos. Estamos dispuestos a amarle como Él nos amó, porque esa es toda la Biblia. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, todo. No con una parte. 2 aurículas y 2 ventrículos tiene el corazón de carne. Y el del alma, pues también. Pero el Señor lo quiere todo. Con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Todas. Es bueno decirlo. Y qué hermoso es vivirlo. Porque cuando te dejas llenar de ese amor loco y le amas así a muerte, Dios mío, entras en una dimensión divina. Y el Señor te lleva a experimentar santas locuras de ese amor. Santas locuras de milagros, sanidades, de liberaciones, de conversiones. Y es que ya nada te apetece más que vivir en ese amor. Es más, velas y oras y dices, Señor, por favor, que nunca me falte tu amor, que nunca pierda yo ese celo santo por ti y por tu casa. Antes llévame de este mundo, porque solamente mirar atrás ya me horroriza, porque el que toma el arado y mira hacia atrás no es digno de mí, dice el Señor, y yo no quiero saber nada de mi vieja vida, ni del mundo. Guárdame de mí mismo. Esa es mi oración diaria y el Señor lo hace. Dios es celoso y es fuego consumidor. Cuidado con sus celos. Pero aquí nos habla de ídolos. Y claro, una de las críticas que hacemos, yo la hice al principio, un poco dolido porque fui monaguillo en la Iglesia Católica y salí escandalizado. La pagué contra Dios y contra la Biblia y contra todo lo que tuviera que ver con Dios. Claro, no quiero exculparme.
Me salió la vieja naturaleza de Adán ahí a tope. Y el Señor tuvo paciencia. Y fui creciendo en esa rebelión y en esa abominación. Pero cuando el Señor nos convierte, lo primero que vamos es a los católicos para intentar que se liberen de sus ídolos. Sí, es una abominación, como hemos leído, pero en la iglesia evangélica hay un ídolo en la mayoría de los corazones que se llama Mamón, el becerro de oro. Y la mayor parte de los evangélicos tienen más fe en el dinero que en Dios. Y por eso, pues caen en la trampa universal del diablo. Sí, todos los ídolos no son nada comparable con el Mamón. Y en esa trampa, pues dice, Primera de Tesalonicenses 6, me parece, 10, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. ¡Ay, amigo! No se puede tener amoríos. Amar a Dios con todo el corazón. No, ni siquiera considerarle el primero en nuestro amor. Imagínate, mujer, que tu marido te dice, tú eres la preferida, tengo otros amores, pero tú no, pero mujer, tú eres la preferida. O al revés, que tu mujer dice, oye, tengo otros amores, pero tú eres el preferido. No, Dios no quiere compartir su romance de amor a muerte con nadie. Ni siquiera le agrada que nosotros amemos sentimentalmente a nuestra esposa, a nuestros hijos. No, porque Él es más que suficiente para con su amor hacer de nosotros los mejores esposos. Con su amor, los mejores padres. Y así no caeremos en esa advertencia de Jesús. El que ama más padre, madre, esposa, hijos que a mí, ¿qué? Ahí te estoy mirando, porque tienes un ministerio, amigo, igual que a otros que he visto. Le he visto el ministerio. Y cuando Jesús confirma ministerio, nada importa ya. Consagración total. ¿Y cómo puedes realmente no solo leer, oír y decir, sino vivir? Amo a mi esposa con toda mi alma, pero en el amor de Cristo. Y eso es lo mejor para ella. Llevo 55 años casado, pero solo 45 casado con ella de verdad. Antes la quería, te quiero, te disfruto, te utilizo, te quiero. No, querer no es amar. De verdad empecé a amarla cuando Cristo me cambió el corazón y me llenó de su amor por ella y por los demás. Y claro, pues qué problema tan grande. Y es curioso que la idolatría del mamón lleva a que muchísimos que confiesan a Cristo, pues canten a Cristo y digan, Señor, Señor, Señor. Y disfruten de las bendiciones o intenten sobre todo disfrutar de las bendiciones, pero no están dispuestos a las aflicciones del amor que es sufrido. Padecer y gozarse con padecer por Cristo y para Cristo, como Él se gozó viendo el fruto de su cruz que nos vio a nosotros. Y bueno, pues eso lleva a que muchos se justifiquen con religión, se justifiquen con cultos, con ritos, con cánticos,
con diezmos y ofrendas y le den propinas a Jesús. No quiere el Señor tus diezmos y tus ofrendas, Él nunca los pidió, pero sí quiere tu corazón y lo quiere entero, no un cacho, lo quiere entero. Y después, Él reinará en tu vida, en tu matrimonio, en tu familia, y abundará su amor. No el tuyo, que no lo tienes. Ninguno tenemos amor en nosotros mismos. Nosotros amamos porque Él nos amó primero. No sabíamos lo que es amor. Y hay muchos cristianos que hablan, pero no saben lo que es ese verdadero amor. Ese amor loco a muerte. Y por eso Jesús en Deuteronomio 30, Dios en Deuteronomio 32 habla del castigo al pueblo de Israel por persistir en sus idolatrías. Y por eso Dios sigue castigando a su pueblo escogido, porque Dios a quien ama castiga y disciplina, e Israel sigue siendo castigado. No hay otro pueblo en la historia que haya recibido más castigo que Israel. Pero también es cierto que una de las pruebas de que Dios existe se llama Israel, porque han querido destruirlo desde hace 5.000 años y nadie lo ha conseguido, porque no podrán destruirlo, porque Dios lo protege, aunque lo quebranta y lo quebranta, como a ningún otro pueblo en la historia. Y Dios ama a Israel, claro. Ama a Rumanía, he estado en Rumanía varias veces. Ama a todos los habitantes del planeta. De tal manera lo amó que dio a su hijo. Pero qué bárbaro. Entregó a su hijo, a su unigénito. Lo entregó al matadero por amor. Porque no había otra forma de librar a la humanidad de la condenación que traía el antiguo pacto de la ley, la religión. La única religión verdadera que Dios dio y que no salva a nadie, la dio para sujetar a condenación a todos los seres humanos. Por eso, ¿cómo puede ser que la gran parte de la iglesia evangélica vive religión, 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 en lugar de vivir relación de amor santo, loco y glorioso con el que nos amó así? Y un verdadero romance, maravilloso romance, tener a Jesús como futuro esposo, como novio, como maestro particular, tener su espíritu, las 24 horas del día velando por nosotros, hablando a nuestra conciencia, dirigiéndonos, exhortándonos y a veces corrigiéndonos, claro. Es que no hay más, no hay otra manera de vivir con verdadera felicidad, no existe. Y hemos cantado, solo tú, Jesús, solo. Pero, ¿por qué vamos a permitir la dicotomía de tener varios amoríos? Hoy quiero llamarte a una consagración total, como habéis cantado. En consecuencia, los cánticos, porque Él quiere personas consagradas. Cuando el Señor, pues, me liberó del amor al pecado, que así, literalmente, y me limpió la conciencia, me quitó toda la culpa, Dios mío. La experiencia fue tan impresionante que lloré y lloré, tiraba al suelo y grité y los demonios salieron de mí. Y experimenté un cambio de corazón, mi nuevo nacimiento. Hace, no sé, 45 años creo. En enero hará 45 años. Y ya, a partir de ahí, odié mi naturaleza vieja. Odié al viejo hombre. Odié la concupiscencia de mi corazón que quería seguir aflorando. Odié el pecado. Aunque he fallado algunas veces, pero no adrede. No quiero ofender al que me ama así.
Ya hay un respeto, un temor de Dios tan grande. Ese es el verdadero amor, un respeto. Amas a tu esposa, pues el verdadero amor es ni mirar a otra con ningún deseo. No, es la fidelidad. Y con Cristo es así. Y entonces, pues enseguida, en una noche, el Señor me liberó y me cambió. Era esclavo del juego del póker 20 años. Era, pues eso, un egoísta integral. No hacía nada por nadie, ni siquiera por mi mujer y mis hijos. Que los quería, no les faltaba de nada y con eso me justificaba. Porque pero eso no es amor. No tenía tiempo para ellos. Y empezó mi luna de miel con el Señor y con mi familia. Y me dio claramente un lema: visión, pasión, acción. Inmediatamente pude verle con los ojos de la fe, el encuentro con Él, conocerle y ver su reino. Me abrió su reino. Qué triste que la iglesia evangélica en el mundo está llena de Nicodemos, buena gente, pero que no han nacido de nuevo y no han visto el reino de Dios y no han entrado en Él. Y es triste que la mayor parte de los cristianos no entienden que Jesucristo no vino a fundar una nueva religión, ni era cristiano, ni fundó el cristianismo. Él es judío. Vino a cumplir la única religión verdadera que nadie pudo cumplir. La única que Dios dio, la Torá, la ley. Para librarnos de la maldición de esa religión, que es santa, pero como nosotros no pudimos nadie cumplirla, ni ningún judío, Él la cumplió para luego arroparnos en el nuevo pacto de la gracia, la misericordia y la bondad. Y vino diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. Y qué triste que la mayor parte de los cristianos no conocen el reino de Dios. No conocen muchos ni al Rey de forma personal, íntima, diaria y continua. Y no han visto el reino de Dios. Y no lo establecen. Yo ya no soy ciudadano de ninguna nación. Y casi me avergüenzo de tener pasaporte y DNI español. Me avergüenzo de los gobiernos de este mundo. Pero he recibido la ciudadanía del reino de los cielos. Y esa es eterna, amigo mío. Y cuando Él te ve, te enseña primero su grandeza, su santidad, su gloria, y le conoces, pues que te embelesa, pero después te abre el reino. Y ver su reino, esa es la multiforme gracia de Dios revelada. Y que la iglesia necesita, porque la última profecía de Mateo 24 dice así, versículo 12. Y este evangelio del reino será predicado en todo el mundo. Y entonces vendrá el fin. ¿Qué evangelio? ¿El bautista, el pentecostal, el luterano? No, el evangelio del reino de Cristo. Y nosotros hemos tenido la gracia de Dios de ver el reino desde el principio. Y por eso esa dispersión ha hecho Dios en las distintas áreas. Ese evangelio integral que abarca no solo los cultos, no solo los diezmos y ofrendas, no, abarca todo. Abarca la familia, abarca la economía, la agricultura, todas las áreas. Y con la llave maestra. ¿Quieres la llave maestra del reino? Mateo 6:33. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y ¿alguien me puede decir? ¿Qué? Todas las demás cosas os serán añadidas. Pero claro, para buscar el reino de Dios no se puede decir, bueno, voy a buscar el reino de Dios y también seguir buscando mi reino familiar, mi reino religioso, denominacional, otros reinos. No se puede servir a dos reyes, no se puede servir a Dios, a Dios y a las riquezas. Solo un rey, un señor y un reino. Consagración, hermanos.
Y por eso, qué hermoso es vivir apasionado, que no pueda entrar la tibieza, el individualismo, que te arda el corazón hasta el punto de que acabas agotado al final del día, pero duermes santamente porque has muerto a ti mismo por medio del Espíritu y Cristo vive en ti, de verdad. Claro, cantamos y estamos dispuestos, Señor, a amarte así, pero ¿qué dice Jesús? Venid en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Y la mayoría van a pescar euros. Así son. Y tienes que pensar, ¿viniste aquí a pescar a españoles? ¿O a pescar euros? Bueno, Dios te ha concedido que tengas una situación económica como yo veo aquí. Pues, bien, pero ¿cuántas almas? ¿Cuántos españoles has llevado a Cristo? Estamos en Rumanía. Tenemos rumanos de misioneros en Ucrania. Tenemos rumanos de misioneros en España. ¿Por qué? Porque el plan de Jesucristo es venir en pos de mí y yo os haré pescadores de hombres. Porque el plan de Jesucristo es id por todo el mundo, la gran comisión de Jesús a todos. Id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Marcos 16:15. Y estas señales seguirán a los que me creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán enfermos, pondrán las manos a los enfermos, sanarán, etc. Es la gran comisión. Y me apasiona predicar el evangelio en las cárceles, como ha dicho mi querido amigo. Y cada vez que voy a Paraguay, me gusta entrar en la prisión que dirigimos allí con 700 presos en Tacumbú, en Asunción. Es nuestra cárcel. Dirigimos 3 partes de 3 cárceles. Son pabellones nuestros. Y qué experiencia haber visto a más de 500 presos de rodillas llorando y pidiendo perdón a Cristo. Y vaya parto, vaya partos. Hermanos, no hay mejor pasión. Ayer tuve el privilegio de predicar en una plaza en Barcelona, no me acuerdo qué sitio es, donde solemos predicar todos los años. Y algunos disfrutaron, sí, escuchando, pero yo disfruté más que nadie predicando. Es para mí. Y esa es la gozada que Dios quiere que tú tengas. Porque qué mejor ministerio, obra podemos hacer en este mundo que llevar la salvación a las almas. Vida eterna. Estamos aquí 4, nada, tiempo. No hay otra función más importante. Pero también dio otra comisión similar, Mateo 28:18. Id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones. Primero dice, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El omnipotente nos dice, nos manda en imperativo, id por todo el mundo y hacer discípulos a todas las naciones, enseñándoles que guarden las mismas cosas que yo os he enseñado. No hay que inventar nada. Lo que Cristo enseñó a sus apóstoles, la doctrina de los apóstoles, nos la enseña a aquellos que estamos dispuestos a ser discípulos. Porque es triste y para mí es realmente un dolor inmenso que predico en muchas iglesias de todo el mundo, algunas con miles de personas, ver que están llenas de creyentes y que se dedican a hacer creyentes, fabricar creyentes que aprenden una educación, una buena educación evangélica, un buen comportamiento, modales y una forma de vivir, pues, bueno, más o menos decente, pero no es vida verdadera. Porque Jesucristo no mandó a hacer creyentes,
La epístola de Santiago dice que los demonios son creyentes y tiemblan. Jesucristo mandó a hacer discípulos. Solo hay 4 pasos en el plan de Jesucristo. Para aquellos que escuchan su llamado que dice: el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el principio. Y para esos, Dios dice: llamados, muchos, ni siquiera todos, muchos son llamados. Puede ser que aquí haya alguno al que ya no le llama más, porque lleva 20 o 30 años escuchando el llamado de Dios. Ven, sírveme, sírveme. ¿Quieres ser mi discípulo? Llamados, escogidos, ungidos, discipulados y enviados. Nada más. ¿En qué nivel estás? Porque muchos no se quieren dejar escoger. ¿Sabe lo que significa escogido? Tú vas y compras, mujer, en el supermercado. Escoges, los tomates, tal, pumba a la bolsa. Los pagas y te los llevas. Son tuyos. Jesucristo pagó por ti y por mí un precio inmenso. Por lo tanto, nos ha comprado. ¿Somos suyos o no? Pero algunos dicen: sí, Señor. Sí, Señor. Sí, Señor, Señor. Pero no todo el que dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace mi voluntad. Como yo he venido a hacer la voluntad de mi Padre. Y Él no quiere creyentes. Él quiere discípulos. Él no quiere cristianos. Muchos se conforman con ser cristianos y seguir ese mote, ese insulto que hicieron los antíocos a los seguidores de Jesús. Como dice Hechos de los Apóstoles, se les llamó a los seguidores de Jesús por primera vez cristianos en Antioquía, como un insulto, igual que los judíos que se convirtieron al catolicismo les insultaron llamándoles marranos. A mí cristiano no me suena un poco parecido. Yo no quiero ser cristiano, yo quiero ser un discípulo de Jesús. Se les llamaba discípulos, fieles, seguidores del camino. Eran los calificativos que Jesús daba a sus seguidores. Ya está bien de formar parte de ese gigante religioso del cristianismo que Jesucristo no fundó. Lo fundó Constantino el Grande, proclamándose el primer papa, sumo pontífice. Pero eso es historia y no quiero hablar de ella. Solo quiero decirte que Dios es celoso y quiere que nosotros lo seamos. Celosos de Dios. Como Jesucristo cuando entra en el templo y agarra unas cuerdas, hace un látigo y echa a los cambistas y vuelca las mesas a todos los mercaderes. Y es un horror. ¿Cuántos mercaderes hay en las iglesias evangélicas? ¿Cuánta mercadería? ¿Cuántos ministerios con ese evangelio de la prosperidad? De decir: dame diezmos y ofrendas que Dios te dará 100 veces más. Mercantilismo con Dios. Abominación del mamón. Él quiere un verdadero amor. El amor ni se compra ni se vende. El amor nos lo regala Dios para que lo regalemos. Y así quiere Él que vivamos, recibiendo para dar. Y qué hermoso es saber que quiere celarnos con ese celo. Y entonces los apóstoles, cuando le vieron hacer eso en el templo, de echar a los cambistas y volcar las mesas, parecía que le dio un ataque de cólera. No, ira santa, cuidado. Ira santa. Sé celoso de Dios para tu mujer, tu marido, tus hijos, para, todos los seres queridos y para los que pueda Dios poner en tu camino, celoso. Y entonces dijeron que le había pasado lo que decía un salmista: el celo santo de su casa, de tu casa, me consume. Ahí manifestó eso. ¿Eres celoso de qué?
celoso de guardar el dinero para que no te lo roben, de atesorar aquí. Celo santo de Dios por él y por su casa. Templos del Espíritu Santo quiere formar Dios a través de ti, que tú y yo seamos constructores de esas casas, hogares de Dios, seres humanos llenos de su Espíritu. Y es curioso que Dios dio una profecía a través de Moisés en Deuteronomio y que después confirma Romanos 10. Dice, en el final de los tiempos, yo haré que un pueblo insensato os provoque a ira. Ese pueblo ahí lo estamos viendo, es Palestina, está provocando a ira de Dios. Bueno, Palestina, Líbano, Irán, etcétera, porque son un mismo espíritu diabólico. Y a un pueblo que no es pueblo, lo usaré para provocaros a celos. Y vamos todos los años a Israel a provocar a celos a los judíos. Este 8 de diciembre saldremos un grupo que ya está completo. Gracias a Dios. Salimos en agosto también. Porque el Señor nos lo dice. Id por todo el mundo, primero Jerusalén, luego Judea, luego Samaria y luego hasta lo último de la tierra. Y especialmente poder provocar a celos a los judíos. Que dicen shalom, shalom y que van con la pistola debajo de las faldas las mujeres o escondidas en los pantalones. ¿Cómo se puede vivir así? ¿Qué paz es esa? Que han firmado un tratado de paz que no saben que no es paz. ¿Cómo van a tener paz? Ni judíos, ni nadie tiene paz si no la da Cristo. Solo Él da la verdadera paz. Pero por eso vamos a ir como pacificadores, como verdaderos mensajeros de la paz, del shalom, del Shabbat Shalom de Jesús, porque la vivimos y no hay guerra en nosotros, ni antisemitismo, ni tampoco contra palestinos, ni contra ningún ser humano. Solo guerra contra el pecado, contra el diablo, contra el mal, pero no contra los pecadores. Y provocarles a celos con ese gozo, esa alegría que leen el Cantar de los Cantares y que ellos manifiestan físicamente con ese carácter parecido al español, bailan, cantan, danzan, pero no tienen verdadera alegría, ese gozo, ay, que es fuerza divina, poder de Dios y que es participación en la gloria, en la santidad de Dios, en su naturaleza. Y lo ven. Y ese amor inmenso, incondicional, lo ven. Lloran cuando les abrazamos y les decimos, estamos aquí, porque no lo entienden. ¿Cómo en plena guerra venís? Porque os amamos. Porque el amor no mira los riesgos. Y por eso yo hoy quiero, pues, despertaros a celos. ¿Para qué? Para que realmente os consagréis al Señor. Qué tremendo potencial tenéis. Tenéis una buena letra, una buena canción, un buen espíritu en ese sentido. Pero ¿cuántos misioneros ha mandado esta iglesia el último año? Este es el problema. Una vez me invitaron a predicar en Puerto Rico y la iglesia, que yo no conocía, ponía allí Iglesia Misionera Evangélica. Y según entro, el Señor me dice, pregúntales cuánto tiempo lleva esa iglesia, porque lleva mucho tiempo. Y pregúntales también cuántos misioneros han enviado, porque no han enviado ninguno. ¿Te imaginas qué trauma? ¿Yo? Aquí... Él habla a nuestra conciencia, Él pone sus pensamientos en nuestra mente y yo obedecí. El Señor me dice que os pregunte cuánto tiempo lleváis en este ministerio, 25 años. Y que os pregunte
¿Cuántos misioneros habéis enviado en el tiempo que lleváis? Porque os llamáis Iglesia Misionera Evangélica, porque me dice que no habéis enviado ninguno. Efectivamente, no habían enviado ninguno. Dije, cambien ustedes el nombre, por favor. No seamos hipócritas. No seamos hipócritas. Por lo menos, digamos, Señor, sé que no te amo así como tú quieres, pero quiero amarte, enloquéceme, enamórame al punto de que ya no piense en mí mismo, que yo no exista, que existas tú en mí, que cada día tu espíritu me haga morir a las obras de la carne, como Pablo, cada día muero. Ay, qué hermoso. Cada día me da la gracia de negarme a mí mismo y de ser un grano de trigo que cae a la tierra y muere, y que el Espíritu Santo da abundante fruto. Ahí donde estás, medita hoy con estos versos para terminar, del Cantar de los Cantares. ¡Ah, cómo me gusta! El Cantar de los Cantares es una expresión del romance de Dios con su novia, con la que va a ser su esposa. Y en el capítulo 8, del 5 al 9, dice así: ¿Quién es esta que sube del desierto, recostada sobre su amado? Debajo de un manzano te desperté. Allí tuvo tu madre dolores, allí tuvo dolores la que te dio a luz. Bueno, me han explicado un poco lo que ha compartido la hermana sobre las bodas, sobre los acontecimientos, ¿no? Esta que sube del desierto. El Señor me ha revelado lo que significa esto. Al final, la novia estará en el desierto, esperando el arrebatamiento. Primero esperando a que se junte el pueblo de Israel, que tiene que ser todavía muy quebrantado, pero que el remanente que quede, todo será salvo, conforme a lo que puedes leer en Romanos 10 y 11. Ponme como un sello sobre tu corazón. Ay, Dios mío. ¿Lo vas a decir de verdad? Y vas a hacer que Él tatúe tu vida, el tatuaje del amor, sobre su corazón, como una marca sobre tu brazo, porque fuerte es como la muerte el amor. Duros como el Seol los celos. Ay, amigo, los celos de Dios tienen que invadir nuestra alma para ser celosos de su casa, celosos santos de Dios para agradarle y no ofenderle. Sus brasas de fuego, fuerte llama, así son los celos. Las muchas aguas no podrán apagar el amor. Que toda el agua fría, el humanismo religioso, todo el humanismo familiar, sentimentalismo familiar, de caer en la tentación de creer que amar a tu mujer o a tu hijo es desobedecer a Dios y ser consentidor y convertir a los hijos en caprichosos, egoístas. Eso es amar. No. En complacerles en sus carnalidades. No. La vara de Dios en tu casa. Porque eres pastor de tu familia y tienes que ser celoso de las almas que están a tu cargo. Así que no permitamos que las muchas aguas que este mundo quiere echar con el humanismo cristiano, que es la peor peste que está invadiendo la iglesia, que no puedan apagar el amor. Porque Jesús profetizó, porque la maldad se aumentará, el amor de muchos se enfriará. Y esta es la triste realidad que sucede, porque Él profetiza y se cumple todo. Duros como el Seol los celos, bendito sea el Señor. Fuerte llama, y las muchas aguas no podrán apagar el amor, ni lo ahogarán los ríos. Si diese el hombre todos los bienes de su casa por este amor,
de cierto lo menospreciarían. Y esa es la manifestación del mayor milagro. Me despreciaron mi familia, igual que a mi mujer, cuando Dios me dijo: todo me pertenece. Tú no eres más que un pobre miserable, ciego y desnudo. Todo es mío, tus orejas son mías, tu tiempo es mío, tu mujer es mía. Todo me pertenece. Vaya quebrantamiento. Así se produjo el milagro de decir: Señor, tómalo. No tuve ningún esfuerzo, fue la gracia de Dios. Y así comenzó nuestro ministerio, dándolo todo a Cristo. Y nosotros que hemos dado casas y que hemos dejado familia, etcétera, ¿qué tendremos? 100 veces más aquí y la vida eterna. Vendimos nuestra casa, dimos todos nuestros recursos para que el Señor los tomara e hiciera este ministerio. Y hoy pues tenemos cientos, no sé cuántos, de hogares en nuestro ministerio, que los podemos disfrutar. Nos podemos disfrutar. No tenemos las escrituras a nuestro nombre, no queremos nada. No os hagáis tesoros en la tierra donde el orín y la polilla corrompen, y ladrones minan y hurtan, sino haceos tesoros en el reino de los cielos. Ahí te lo guarda Dios. Y el reino de los cielos es semejante a un hombre que cavó en un terreno y encontró un tesoro. Y como el terreno no era suyo, lo escondió y fue y vendió. ¿Cuánto? Todo lo que tenía para comprar aquel terreno. ¿Pero qué es esto? ¿Es compatible amar a Dios y a las riquezas? ¿Es compatible amar a Dios y guardar economía aquí mientras las personas mueren de hambre? Por favor. Qué triste que muchos pastores utilizan Hechos de los Apóstoles para decir: más bienaventurado es dar que recibir, para sacar los diezmos y las ofrendas. Pero ellos no dan. Ellos no dan. Ay, amigo, dar de verdad, por amor, no porque nos recibamos más. Esa es la gran bendición de ser canales del que lo dio todo por nosotros y que es dueño de todo. Y en la medida en que Él ve la fidelidad de nuestras manos, recibimos de gracia para dar de gracia, aumenta. No hay límite, porque Él es dueño de todo. Y por eso insisto, que nada ahogue ese amor y lo apague, sino que siga creciendo en nuestro corazón. Y que estemos dispuestos de verdad a vivir lo que decimos. Todo te pertenece. Mi cuerpo, alma y espíritu lo has comprado. Soy tuyo para siempre. Haz conmigo lo que quieras. Venga a mí tu reino. Hágase en mí según tu palabra. He aquí el siervo del Señor. Y termina diciendo: tenemos una pequeña hermana que no tiene pechos. ¿Qué haremos a nuestra hermana cuando de ella se hablare? Si ella es muro, edificaremos sobre él un palacio de plata. Si fuere puerta, la guarneceremos con tablas de cedro, ¿no? De cedro. Bueno, la hermosearemos. ¿Sabes cuántas hermanas pequeñas hay en la fe? Que no tienen pechos, no pueden dar leche. No tienen pechos porque están pasando hambre, miseria. En su país hay un grave peligro del nuevo orden mundial queriendo atrapar Rumanía. Y hacen falta misioneros en Rumanía, en Ucrania y en muchísimos países del mundo. Que vayamos a establecer el reino de Dios y su justicia y echemos fuera los reinos del diablo, como nuestros padres en la fe, según Hebreos 11, que por fe conquistaron reinos. Cierra tus ojos ahí donde estás y piensa hoy. ¿De verdad queremos amar así a Dios? Conforme a cómo lo cantamos. Estamos dispuestos a decirle: haz conmigo lo que quieras. Hágase tu voluntad en mi vida, lo que quieras. Envíame donde tú quieras, Señor.
te pertenezco. Pon en mí ese amor por las almas y ese anhelo de agradarte, obedecerte en tu mandato de ir por todo el mundo y de hacer discípulos, no hacer creyentes, no multiplicar, extender religión, sino tu reino, tu familia santa, verdaderos hijos, enamorados de ti, que no quieren servir a otro, sino a ti, y que quieren de verdad consagrarse a ti. ¿Estás dispuesto hoy a decirle eso a Jesús? Ponte de pie conmigo para decírselo de verdad, con el testimonio de que tú quieres ser un siervo de Dios y que se haga la voluntad de Dios en tu vida y que te envíe donde Él quiera, que te dé el ministerio que tiene preparado para ti. Evangelista, pastor, maestro, pero sobre todo que pueda ser enviado a las naciones, a muchos que te están esperando. Tú tienes que saber que somos cada uno llaves diferentes de Dios y que tú eres específica llave para que Él abra algunos corazones a los que yo no puedo llegar. Déjate utilizar como llave santa de Dios para que se cumpla su voluntad y te use para decir: yo estoy a la puerta de tu corazón. Si me abrieres, mi Padre y yo entraremos dentro de ti. Oh Señor. Nos gustó una palabra en Israel, a mi esposa y a mí, el año pasado. Hinemi, envíame a mí. Heme aquí, envíame a mí. Dilo al Señor: aquí estoy. Hágase en mí tu voluntad. Venga a mí tu reino. He aquí la esclava, el siervo del Señor. Que Dios os bendiga.